Bienvenidos, mi nombre es Marcin Zubala y a través de esta sesión 4.1 hablaremos acerca de Hacienda Pública de la Unión Europea. Para ello, en primer lugar, trataremos las funciones de Hacienda Pública y cómo éstas se ven reflejadas al nivel de la Unión Europea. En segundo lugar, hablaremos del presupuesto general de la Unión, hablando de los ingresos comunitarios y poniendo un especial hincapié en el impuesto sobre el valor añadido. También hablaremos del proceso de negociación de las perspectivas financieras y posteriormente nos centraremos en el marco financiero plurianual 2014-2020 con un enfoque específico en el caso español, ¿no? Veremos cómo ha quedado España dentro de estas negociaciones a raíz de la aprobación del marco financiero plurianual 2014-2020. También hay que decir que esta sesión nos servirá como una parte introductoria y estará estrechamente ligada con la siguiente sesión en la que hablaremos acerca del marco financiero plurianual actual 2020-2027 y hablaremos de la importancia de Next Generation EU, su vinculación dentro de lo que es el conjunto del presupuesto de la Unión Europea. En cuanto a las funciones de Hacienda Pública, hay que decir que Hacienda Pública tiene tres funciones principales. La primera de ellas, la asignación de recursos. Aquí hay que decir que la centralización o la descentralización de la intervención pública en las tareas de asignación depende principalmente de cuál será el ámbito especial de cada tipo de servicio público, regulación, ayudas públicas, etcétera. Y también de su conveniencia, claramente. También hay que decir que en ese sentido pueden existir ciertos desajustes para un lado u otro que causen también un efecto contrario, pero bueno, básicamente esta función se transmite a través de las intervenciones financieras en diferentes ámbitos de actuación. En caso de la Unión Europea, la actuación de la Unión pues está limitada a asumir las competencias relativas a la regulación básicas que afectan a la existencia del mercado único europeo y también al establecimiento de reglas de juego para los diferentes actores que interactúan realmente dentro de este mercado único. En cuanto a la función redistributiva, pues como su nombre bien dice, a través de esta función lo que se busca es favorecer la cohesión económica y social dentro de un territorio, redistribuyendo la renta y la riqueza, y a través de este ejercicio lo que se busca principalmente es favorecer a los grupos sociales con particular desventaja, ¿no? En caso de la Unión Europea, pues hay que decir que estamos muy lejos todavía de los estándares federales y que también las políticas redistributivas que existen dentro de la Unión Europea, entre esta dimensión europea, todavía no son de todo acordes a la existencia de un mercado y una moneda única. Por tanto, realmente queda todavía mucho trabajo por hacer. Aquí la principal política que actúa en este ámbito es la política de cohesión y también podíamos hablar en cierta manera acerca del Next Generation EU, pero vuelvo a decir, acerca de este tema profundizaremos en la siguiente sesión. En cuanto a la función estabilizadora, hay que decir que, bueno, que el gasto público actúa mediante esta función como una palanca contracíclica, ¿no?, para aliviar pues, cualquier oscilación del ciclo económico, es decir, se busca una estabilización de la situación macroeconómica dentro de un Estado. En caso de la Unión, tenemos que decir que aunque hay cada vez más coordinación y limitación de la autonomía de las políticas presupuestarias estatales, como pudimos ver a través del ejercicio del semestre europeo, pues claro, esta función estabilizadora sigue siendo o sigue presentando ciertas carencias, aunque a partir del año 2011 se ha reforzado muchísimo el sistema de gobernanza económica europea y el control, digamos, ¿no?, y coordinación
entre los países. También hay que decir que el gasto gestionado a través del presupuesto general comunitario pues oscila cerca de 1% del PIB de la Unión, es decir, hablamos de un presupuesto muy poco apto para desempeñar realmente la función estabilizadora, es un presupuesto muy reducido para las dimensiones del proceso de integración entre los 27. Recordemos también que dentro de la Unión presentamos una falta de una verdadera política fiscal europea y los impuestos verdaderamente comunitarios, por tanto, realmente el sistema tributario existente es el de los Estados miembros que se dedican a recaudar fondos y transferirlos al nivel comunitario. La Unión no tiene capacidad para recaudar los fondos por sí misma. Y después que la armonización fiscal de la Unión básicamente tiene que ver principalmente con el funcionamiento o el correcto funcionamiento del mercado único, básicamente porque a través de esta acción lo que se busca es garantizar la libre circulación de bienes, servicios y capitales en el mercado único de la Unión. También se busca velar porque las empresas, ¿no?, de un país no se vean favorecidas injustamente sobre sus competidores de otros países, y también lo que se busca es garantizar que los impuestos no discriminen de ninguna manera a los consumidores, trabajadores o empresas de otros países de la Unión. Aquí podemos observar pues las diferentes competencias que tiene la Unión, las competencias exclusivas, compartidas y de apoyo. Si ustedes se fijan, verán que las competencias exclusivas principalmente tienen que ver con la implementación o con el funcionamiento del mercado único. Aquí tenemos la Unión Aduanera, normas de competencia, política comercial común, acuerdos internacionales, es decir, son ámbitos puramente económicos. Por otro lado, tenemos las competencias compartidas, donde pues, aparecen las grandes políticas como puede ser la política agrícola común o las competencias relacionadas también a la pesca, el medio ambiente, cohesión económica, social y territorial, energía, redes transeuropeas, transporte. Aquí lo importante es destacar que hay cierta diferenciación, digamos, ¿no?, en grado de profundización, de integración dentro de estas políticas, porque, por ejemplo, en caso de la política agrícola común, prácticamente todas las decisiones se toman hoy en día a nivel europeo, cosa que todavía, digamos, no ocurre en caso de, por ejemplo, del ámbito de energía, que como ustedes bien saben estamos todavía en una fase, digamos, relativamente inicial, ¿no?, respecto a donde se quiere llegar. Y después tenemos también las competencias de apoyo, las competencias que demuestran, ¿no?, ámbitos nevrálgicos para los Estados miembros, como puede ser la salud humana, industria, cultura, turismo, educación o protección civil, que va a ser muy complicado realmente transferir a nivel comunitario y donde la Unión se dedica realmente a apoyar o a completar las acciones tomadas por los diferentes Estados miembros. En cuanto al proceso de integración europea, pues claro, a través de este proceso observamos un traspaso gradual de competencias que tradicionalmente estaban ejercidas por los Estados miembros. No obstante, en el campo de actividad financiera autónoma todavía queda mucho por hacer. También es verdad que siempre, bueno, la Unión se ha regido por el principio de subsidiariedad, que, bueno, que ha sido introducido por el Tratado de Maastricht, a través del cual se buscaba definir la división de las competencias entre la Unión Europea y los Estados miembros, así como evitar la excesiva centralización, ¿no?, haciendo que las decisiones siempre se tomen lo más cerca posible a los ciudadanos, ¿no?, buscando justamente esta efectividad, ¿no?, de las medidas aprobadas. Por tanto, bueno, teniendo en cuenta todo eso, hay que decir que la intervención pública supranacional
en caso de la Unión, se justifica en primer lugar por los fallos del mercado, pero también por los fallos del sector público, es decir, el exceso de intervencionismo de las autoridades nacionales, regionales o locales, que en muchos casos lo que hacen es agravar el posible fracaso, el fracaso del mecanismo del mercado, lo que nos sitúa otra vez en la casilla del mercado único común, es decir, que al final, si analizamos el avance del proceso de integración europea desde el punto de vista histórico, vemos que la creación del mercado y el correcto funcionamiento del mercado común muchas veces ha sido un impulso para el avance dentro de las diferentes políticas comunitarias. Y también, bueno, que hay que decir que esta intervención, la que hablamos, pues se realiza muchas veces a través de la regulación o intervención no presupuestaria, es decir, a través de un conjunto de normas y leyes, pero también a través de los recursos presupuestarios que, como hemos hablado, representan aproximadamente el 1% del Producto Interior Bruto de la Unión. También hay que decir que el presupuesto comunitario es un presupuesto que ha evolucionado mucho desde sus inicios, lo que demuestra un carácter claramente dinámico y que a través del cual siempre se ha buscado encontrar o mantener el equilibrio entre los deseos de los Estados miembros, por un lado, y por otro lado también las necesidades relacionadas con las actuaciones comunitarias y el constante progreso, ¿no? Y la profundización del proceso de integración europea, ¿no? También es verdad que desde sus inicios ha sido un presupuesto progresivo y que ha demostrado que realmente, bueno, o más bien el proceso de integración europea ha demostrado que la Unión necesita un presupuesto específico y no tanto un presupuesto de funcionamiento tan típico para las otras organizaciones internacionales. Es decir, que un presupuesto de este tipo no funcionaría dentro realmente de la Unión, dadas sus casuísticas específicas, ¿no?, de este proceso de integración. Además, hay que decir que el presupuesto comunitario es un presupuesto autónomo, es decir, su diseño y adopción se realiza por parte de las instituciones comunitarias y además es un presupuesto que se basa en los recursos propios de la Unión, que guardan una estrecha relación con las competencias de la Unión Europea. Y por otro lado, es un presupuesto evolutivo. Básicamente, lo que quiere decir es que los criterios relativos a la obtención de los recursos propios han ido cambiando en el tiempo y eso también tiene que ver con el aumento de las competencias de la Unión desde la firma de los tratados de Roma. También, pues, como veremos más adelante, aparecieron nuevas formas de recaudar los fondos necesarios, ¿no?, y justamente equilibrar estas contribuciones de los distintos Estados miembros justamente para evitar, ¿no?, las desviaciones entre sus aportaciones y los beneficios directos monetarios percibidos por ellos. Por tanto, realmente hablamos, en cuanto al presupuesto, acerca de dos periodos. Por un lado, un periodo que se recoge entre 1958 y 1970, que es una fase puramente intergubernamental, donde el presupuesto se financia vía aportaciones nacionales y a partir de los años 70, cuando el presupuesto de la Unión Europea empieza a financiarse en gran medida vía los recursos propios y además, a raíz de todo eso hay que decir que en el tiempo el presupuesto ha incrementado, pues se ha incrementado considerablemente, ¿no?, desde sus inicios. Aquí, en cuanto a la comparativa con los presupuestos nacionales o de organizaciones internacionales, hay que decir que en primer lugar, este presupuesto de la Unión no tiene la función de estabilidad o la redistribución, o bueno, si la tiene es muy reducida, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es un presupuesto muy pequeño, como hemos dicho, para el conjunto de los compromisos y acciones que realiza la Unión. Por tanto,
Esto lo hace distinto, ¿no?, de un presupuesto estatal, pero por otro lado también es un presupuesto que tiene un sistema de recursos propios y, por tanto, se cumple la función de asignación de la hacienda pública. En este caso, claro, haciendo que sea distinto de un presupuesto de cualquier otra organización internacional, lo que de nuevo demuestra la gran diferencia, ¿no?, o peculiaridad, podríamos decir, de la Unión Europea y de este proceso de integración. En cuanto al sistema de financiación de la Unión Europea, pues, y los digamos, principios básicos que rigen el presupuesto general de la Unión, pues en primer lugar tenemos el principio de unidad, lo que quiere decir que el presupuesto incluye todos los ingresos y gastos de las instituciones, más fondos, etcétera, de la Unión. En segundo lugar, la universalidad, que dice que, bueno, que el conjunto de ingresos cubre el conjunto de gastos. También, es decir, eso es lo que quiere decir que el presupuesto no puede crear un cierto déficit, claramente. Después tenemos el principio de anualidad, aunque recordemos que dentro de la Unión, a partir del año 88, se aprueban ya las perspectivas financieras, un marco financiero plurianual donde se marca el techo de gasto. Realmente este se reparte después y se implementa al nivel o de manera anual, ¿no? Después, claro, tenemos también el principio de especialidad, a través del cual básicamente se detallan específicamente las fuentes previstas de ingresos y de gastos, y esto lo que permite es un alto grado de control y de ejecución de ese presupuesto, claramente. Y después también tenemos el principio de publicidad, que hay que decir que este presupuesto es un presupuesto público que, una vez aprobado, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, que es de libre acceso de cualquier persona. Se puede consultar de manera abierta pues todas las partidas de gasto, cómo se va gastando cómo se van destinando, ¿no?, diferentes fondos según los años, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tenemos el principio del equilibrio, que es el último principio que rige el presupuesto general de la Unión Europea, que tiene que ver también con la universalidad, es decir, que tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos, que el presupuesto comunitario no puede ser deficitario, básicamente porque la Unión no puede recurrir al endeudamiento, aunque bueno, con el Next Generation EU, en la próxima sesión veremos si esto es de todo verdad o no. Aquí hay que recordar que en el caso de que exista un superávit entre un ejercicio anual y otro, pues claro, no desaparece, es decir, se ingresa como una partida de ingresos en el presupuesto anual siguiente. Y un poco para cerrar esta parte, también hay que recordar que a partir del año 99, para ser más exacto, 1 de enero del año 99, el presupuesto de la Unión se cuantifica en euros. En cuanto a los ingresos comunitarios, podemos distinguir, pues, los ingresos propios tradicionales y los añadidos posteriormente. Los ingresos propios tradicionales son los que han sido contemplados directamente en el Tratado de Roma. Por un lado tenemos las exacciones reguladoras agrarias y cotizaciones del azúcar isoglucosa, que, bueno, su establecimiento, pues, a través de su establecimiento se tendía a proteger la producción agrícola de por entonces comunidad europea, pero bueno, actualmente la Unión Europea. Esta partida realmente tiene una representación muy, muy pequeña dentro del presupuesto en sus términos globales, como pueden observar, entre pues, 1 y 2% más o menos. Por otro lado, tenemos los derechos de aduana, que básicamente pues, es el arancel común para los productos importados de los terceros países al territorio de la Unión, o eventualmente también para los productos exportados de la Unión a estos terceros países, y que realmente hoy en día pues, supone alrededor
del 10% de los ingresos de la Unión. Pero claro, aquí hay que decir lo que respecta a estos ingresos propios tradicionales, que esos tienden a disminuir, y este es el resultado natural del proceso de integración europea, por un lado, pero por otro lado también de la liberalización progresiva del comercio exterior. Por otro lado, tenemos los ingresos propios añadidos posteriormente. En primer lugar, el porcentaje en concepto del IVA. Este ingreso propio fue adoptado en el año 1970, pero que realmente no entró en vigor hasta el año 1979. Y que representa actualmente alrededor del 14% del presupuesto. Hay que decir que este actualmente se fija en 0,3% para los países miembros. No obstante, hay algunos países, como es Alemania, Austria, Suecia y Países Bajos, que cuentan con una rebaja o ligera de baja de este porcentaje en concepto del IVA que tienen que aportar a las arcas públicas, y eso tiene que ver principalmente con su importancia, ¿no? Económica dentro de la Unión y realmente el esfuerzo que están realizando a la hora de participar en el presupuesto comunitario. Por otro lado, tenemos al porcentaje en función de renta nacional bruta o Producto Nacional Bruto, que es un ingreso propio creado en 1988, como hemos decidido anteriormente, pues existían las aportaciones, meras aportaciones al presupuesto comunitario, sí, de los estados. A partir del año 88 estos se convierten a ser considerados en ingresos propios del presupuesto, y que esta, como pueden observar, y dada la disminución, ¿no?, dada la disminución del peso de los derechos agrícolas y de los derechos de aduana, y también la disminución pactada, ¿no?, del IVA, pues este recurso de porcentaje en función de renta nacional bruta, pues cobran importancia, y actualmente pues eso supone alrededor del 73% sobre la totalidad del presupuesto general de la Unión. También tenemos otros ingresos, que estos, según las estimaciones proporcionadas a través de las páginas oficiales de la Unión, pues se estiman alrededor de 2%. Podemos destacar, por un lado, por ejemplo, las retenciones aplicadas a los funcionarios de la Unión Europea, las multas impuestas, por ejemplo, por la Comisión por incumplimiento de derecho comunitario, excedentes de ejercicios superiores, este superávit del que hablamos anteriormente, o también las sanciones impuestas dentro del marco del mecanismo europeo de estabilidad. Respecto al IVA, hay que decir que tampoco quiero profundizar mucho en ello porque, como les he adelantado, tendrán ustedes una sesión específica sobre el tema del IVA, y además más adelante hablaremos también más acerca de la fiscalidad dentro de la Unión. Pero bueno, básicamente decirles que desde la Unión pues se establece un tipo normal, que este debe ser como mínimo del 15%, pero que después existen diferentes tipos reducidos, que pueden ser o inferiores al 5% o alrededor del 12%. Tipo parking o tipos súper reducidos en función de bienes y servicios de los que se tratan, o de los países, ¿no?, en los que se aplican, porque por ejemplo, el tipo súper reducido, como pueden observar, es que el Estado tiene que ser autorizado de alguna manera para mantener estos tipos reducidos inferiores al 5%. Por tanto, también lo que es importante recordar en este ámbito es que hay algunos territorios de los países de la Unión que pueden quedar fuera del ámbito de aplicación del IVA, o justamente de aplicar tipos especiales. Y estos territorios, por ejemplo, en caso de Portugal, son Azores y Madeira. En caso de Grecia son diversas islas de Mar Egeo, y en caso de Francia es Córcega, ¿no? Lo que nos demuestra que normalmente suelen ser regiones ultraperiféricas o lejanas, o
de carácter isleño, digamos, ¿no? Y también existe otra casuística, creo que bastante peculiar e interesante, que son los territorios terceros, ¿no? Tratados como países de la Unión. Y aquí, bueno, hay que recurrir principalmente al caso del Principado de Mónaco, que tiene el mismo tratamiento bueno, las operaciones, ¿no? Con origen o destino en el Principado de Mónaco, pues tienen el mismo tratamiento que las que se efectúan con origen o destino en Francia, ¿no? En cuanto al procedimiento de negociación, pues aquí hay que decir bueno, que existe un acuerdo interinstitucional respecto al marco financiero plurianual que acoja a tres grandes instituciones, que es la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, que como ustedes ya saben, donde se reúnen los jefes, los ministros de los Estados miembros, y también el Parlamento Europeo, que es el único órgano elegido de manera directa por los ciudadanos de la Unión Europea. Y después que, pues a través de este acuerdo al que se llega entre estas tres instituciones, pues se marcan las grandes prioridades presupuestarias de un periodo plurianual. Se marcan, pues, se establece un marco de gastos comunitarios, ¿no? El marco financiero plurianual, en forma de las perspectivas financieras, es decir, de una manera prolongada, prevista para un periodo más amplio de tiempo. Y después también que a través de este marco financiero plurianual lo que se indica es una cierta amplitud máxima, ¿no? Y la composición de gastos previsibles para el conjunto de la Unión. Además, debemos decir que el marco financiero básicamente es un plan de gasto a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, un gasto plurianual, que transforma en términos financieros las prioridades políticas de la Unión, y además, por otro lado, también limita el gasto de la Unión durante un periodo determinado, ¿no? Además, pues define para cada periodo de programación los límites máximos anuales, y además, pues básicamente lo que permite es asegurar una evolución controlada de gasto a largo plazo, a lo largo de un tiempo. También facilita la planificación de proyectos y programas multianuales, porque recordemos que realmente muchas de las acciones, ¿no? De iniciativas que se toman programas que se toman dentro de la Unión, pues es que, claro, no se implementan dentro de margen de un año, sino que realmente se realizan de manera plurianual. También lo que se busca a través de las perspectivas financieras es facilitar el proceso de decisión y el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento. Y lo que respecta a la elaboración del presupuesto anual, recordemos que antes del año 88 este tipo de negociaciones se realizaba todos los años. Actualmente lo que hacemos es cada 7 años se realizan las grandes negociaciones donde se realmente marcan o se establecen estos techos de gasto, y después ya dentro de estos techos se implementa el presupuesto de manera anual, lo que facilita enormemente su implementación y su gestión. También, pues eso tiene que ver con la magnitud global del presupuesto de la Unión Europea, que pese que en términos globales es un presupuesto reducido para lo que se supone que sirve, pero es que hay una magnitud tremenda, ¿no? Teniendo en cuenta que es un presupuesto que realmente afecta a 27 Estados miembros hoy en día. Y también lo que se busca es proteger los importes para cada ámbito, ¿no? En consecuencia o en consonancia, más bien dicho, con las prioridades de la Unión Europea. Aquí hay que decir que el procedimiento, como hemos visto, incluye a las tres grandes instituciones comunitarias. Es la Comisión la que hace una propuesta de un borrador del marco financiero plurianual, marcando los límites iniciales. Después, claro, la negociación en el Consejo de la Unión Europea es una negociación intergubernamental realizada en el marco del Consejo de la UE,
tiene 3 fases: la de clarificación, negociación y conclusión. Y después, posteriormente, hay que recordar que es el Parlamento, ¿no?, que tiene que dar el visto bueno, da la luz verde a la aprobación de esta solución, ¿no?, que sale, digamos, ¿no?, este proyecto que sale del Consejo de la Unión Europea, porque realmente sin la aprobación del Parlamento Europeo a partir de la aprobación de entrada en vigor del Tratado de Lisboa, es que no se puede realmente dar por aprobado el marco financiero plurianual. Todo esto realmente se realiza mediante 2 vías. Por un lado, la vía política, que tiene que ver principalmente con las negociaciones realizadas dentro del Consejo de la Unión Europea, y también, en paralelo, una vía legislativa, porque al final estas decisiones políticas, recordemos que se tienen que transmitir en un conjunto de documentos legales en base a los cuales realmente se van a implementar los fondos y el presupuesto en su globalidad, ¿no? Entonces, bueno, una vez llega la propuesta de la Comisión al Consejo de la Unión Europea, la primera fase es la fase de clarificación, que tiene como objetivo, en primer lugar, comprender mejor la propuesta de la Comisión Europea y ver si los Estados la pueden dar por válida. Y también en esta fase lo que se realiza normalmente es que cada uno de los Estados miembros desarrolla sus posiciones respectivas sobre esta propuesta en función también de sus intereses nacionales. En segundo lugar, pues bueno, hay que decir también que las propuestas, ¿no?, que se realizan constan principalmente de diferentes actos legales, ¿no? El primero de ellos es el reglamento relativo al marco financiero plurianual, que va acompañado de una comunicación integral y a través de la cual pues se establecen los importes máximos anuales por un periodo mínimo de 5 años. Por otro lado, tenemos también los 5 actos relativos a los recursos propios, que es realmente la cara de la misma moneda, junto con el reglamento relativo al marco financiero plurianual, porque al final, pues que claro, allí se habla de la parte financiera, ¿no?, sobre todo. Y después también tenemos alrededor de 70 propuestas sectoriales específicas para diferentes programas y proyectos de gasto que se financian o que se financiarán con cargo al marco financiero plurianual. Entonces, claro, todos estos documentos sirven como base de negociación y realmente a través de ella lo que se hace es ir ajustando, ¿no?, o redactando de alguna manera estos documentos que habrá bueno, una vez cerrada la fase de conclusión, pues que se firman, ¿no?, por parte de los estados, ¿no? En la fase de negociación hay que decir que, bueno, en esta fase lo que se busca es reducir claramente las diferencias entre los Estados miembros sobre las cuestiones clave. Son unas negociaciones intergubernamentales claramente que bueno, lo que buscan es establecer los límites de gasto, digamos, dentro del presupuesto, ¿no?, determinarlo, la cantidad de dinero que la Unión Europea se va a poder gastar en los próximos años. También establecer o definir los programas de gasto que determinan en qué debe gastarse realmente este dinero. Y también establecer o, bueno, acordar las normas que definan cómo se debe gastar el dinero, ¿no?, de la Unión. Entonces, claro, en gran medida lo que se determina realmente es en la configuración de las políticas de la Unión Europea, porque lo que se decide es, claro, con qué dinero se va a dotar a cada una de ellos. Y allí, claro, hay que destacar claramente el papel de la presidencia del Consejo, bueno, a través de esas presidencias ya sabemos que duran 6 meses, pues el país que preside el Consejo en los momentos de negociación, pues busca siempre normalmente destacar las cuestiones y opciones más importantes en un marco de negociación. Y aquí, claro, también depende mucho
en qué momento en qué fase, digamos, de negociación o cuál de la vía política, podemos decir, para que nos entendamos mejor, se encuentran las diferentes presidencias. Aquí, en caso del marco financiero 2014-2020, hay que decir que, por ejemplo, Polonia, pues como su presidencia coincidió más bien con la fase de clarificación, pues organizó un conjunto de debates acerca de carácter más bien para conocer y analizar de manera más específica la propuesta de la Comisión. Posteriormente, el relevo lo tomó Dinamarca, que más bien se centró en intentar avanzar lo que respecta a los techos de gasto. Posteriormente, Chipre, que dio relevo a Dinamarca, básicamente lo que hizo es continuar las funciones desarrolladas por la presidencia danesa. Y después, claro, Irlanda, que realmente dio con la parte más, digamos, relacionada con la fase de conclusión, pues bueno, lo mismo, presidió todas las reuniones. Lo que pasa que es verdad que en parte ha sido descargada de esta responsabilidad, dado que en la última etapa las negociaciones, también debido a su dificultad, pues estaban llevadas a cabo o presididas por el presidente del Consejo Europeo, ¿no? en este caso. Pero bueno, una vez, digamos, acordadas llegados a un acuerdo, ¿no? En la fase de negociación, pues hay que decir que la siguiente es la fase de conclusión, donde realmente los Estados miembros llegan a un acuerdo político sobre el paquete del marco financiero plurianual. Y claro, pasa también, primero al Parlamento Europeo, pero hay que recordar siempre claro, que el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, como son dos instituciones de representación estatal, pues al final muchas veces realmente el trabajo desarrollado va un poco, digamos, en concordancia, ¿no? Hay cierta comunicación. Y por otro lado, bueno, tenemos la vía legislativa. La vía legislativa que, como hemos hablado, pues lo que se busca es adoptar cerca de los 75 actos legislativos que hemos nombrado anteriormente, que son el reglamento del marco financiero plurianual, que en definitiva se adopta en el Consejo con previa aprobación del Parlamento Europeo. También tenemos por otro lado los 5 actos del Consejo sobre recursos propios, que se adoptan por diversas vías o diversos procedimientos en función del tipo del acto legislativo. Y también tenemos la legislación sectorial, de la que hablamos, que se adopta justamente en condecisión o por codecisión entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, ¿no? Aquí pueden observar también esta viñeta que, bueno, refleja yo creo que bastante bien la situación que se vivió, ¿no? Respecto a la negociación de este presupuesto 2014 de 2020. Era un presupuesto cuya aprobación pues, ha costado muchísimo, también teniendo en cuenta pues, el contexto económico de este periodo, marcado muy fuertemente por la crisis económica, financiera y presupuestaria, y también cierto grado un poco de locura, ¿no? al que se pudo haber llegado en ciertos momentos, ¿no? Entonces, obviamente, esto es una viñeta de carácter humorístico, pero bueno, de alguna manera que refleja lo que se pudo haber vivido, obviamente guardando muchas distancias. En cuanto a la negociación del marco financiero 2014-2020, como he dicho, es un marco que ha sido un reflejo, ¿no? del impacto de la crisis económica y que existieron muchas dificultades a la hora de alcanzar un acuerdo unánime, recordemos, entre los por entonces 28 Estados miembros, ¿no? Es verdad que, claro, se formaron dos grupos muy claros a la hora de negociar diferentes partidas. Por un lado teníamos los amigos del gasto mejor, o realmente lo podemos llamar los amigos de austeridad, liderados por Alemania, pero también en este grupo se encuentran pues, países como Finlandia, los Países Bajos, Suecia, Austria, Dinamarca,
Reino Unido y Francia, es decir, grandes economías de la Unión, los países claramente del norte. Y por otro lado teníamos los amigos de Política Agrícola Común, la PAC, y los amigos de Cohesión, donde encontramos pues, principalmente los países del sur de Europa y también los países nuevos, los países de Europa Central y del Este, que entraron a partir del año 2004, que eran y siguen siendo los principales beneficiarios de estas dos grandes políticas, dos grandes partidas del presupuesto comunitario. Lo que sí que hay que decir es que mientras que realmente el proceso de negociación era muy complicado, ningún jefe de gobierno parecía, desde mi punto de vista público, haber perdido la cara durante la negociación, y realmente desde el punto de vista de marketing político se vendió a la prensa y a la opinión pública y a los ciudadanos que el resultado obtenido ha sido una verdadera victoria, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que implicaba esta negociación. No obstante, también es verdad que la aprobación de este presupuesto ha recibido os ha expresado una amplia crítica y descontento, ¿no? Sobre todo por parte del Parlamento Europeo, que finalmente, como sabemos, llegó a aprobar el presupuesto en su versión reducida. Es verdad que es un presupuesto sin precedentes, porque es la primera vez en la historia de la Unión que el presupuesto, el marco o el techo de gasto, ¿no?, previsto para una perspectiva financiera era inferior al anterior. Eso no se daba. Es decir, desde el año 88, según el avance de las diferentes perspectivas financieras, siempre hemos ido de menos a más. Es la primera vez que el techo previsto ha sido inferior, pero también es verdad que hay que destacar una serie de señales positivas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta una reunión de noviembre, donde realmente la cumbre fracasa plenamente, no se llega a un acuerdo sobre el marco financiero plurianual, lo que también hace de que realmente a los países y a la Unión se le eche un poco el tiempo encima, ¿no? Y lo que cree más presión realmente sobre ellos para la aprobación de la salida de este acuerdo. Realmente que era un acuerdo claramente bueno. Las negociaciones sobre el marco financiero plurianual siempre son negociaciones complejas, pero además, pues en este caso, agravadas por la dificultad de la situación político-económica que se vivía dentro de la Unión, pero que también realmente a través de estas negociaciones se ha demostrado claramente la importancia, ¿no?, que todos los participantes han demostrado realmente poner sus propios intereses o prioridades nacionales ante realmente el beneficio común, ¿no?, de la Unión, y eso se vio claramente. Además, hay que recordar que, bueno, cosa que normalmente se realiza también antes de cualquier negociación de este tipo, es una especie de tourné por las capitales, ¿no?, donde realmente los jefes de Estado y de Gobierno buscan forjar alianzas de cara a las negociaciones dentro del Consejo. Y recordemos que Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno de España, pues ha realizado un conjunto de viajes con esta finalidad, ¿no?, para realmente pues asegurar, ¿no?, la posición española dentro de la negociación, ¿no? También hay que decir que dentro de esta negociación no había posibilidad ninguna para que este presupuesto sea un presupuesto revolucionario. Básicamente, todas las ideas innovadoras referentes a los nuevos recursos propios han sido bloqueados previamente, teniendo en cuenta, pues claro, también la sensibilidad respecto a la política fiscal o soberanía fiscal por parte de los estados. Pero bueno, como pueden observar en esta tabla, claro, hay una diferencia, ¿no?, como hemos dicho, entre la perspectiva financiera
2013 y la dotación realmente, a diferencia del marco anual dentro de las diferentes partidas, la propuesta de la Comisión siempre, y eso es muy, muy normal y natural, es al alza y ha sido también así esta vez. No obstante, realmente el acuerdo presupuestario acordado el día 7 y 8 de febrero del año 2013 pues dista mucho lo que respecta a estos apartados, ¿no? O estas dotaciones, digamos, dentro de diferentes apartados. Hay que decir también bueno, hubo una enorme lucha respecto a la política de cohesión y política agrícola común, dos grandes partidas históricas del presupuesto y por parte de muchos de los estados, incluso si analizamos la negociación de estos dos apartados, bueno, de estas partidas, ¿no?, del presupuesto, hay que decir que Francia, por ejemplo, que en la diapositiva anterior pues aparecía entre los países del norte respecto a estas dos políticas, se sumaba, ¿no?, al grupo de amigos de cohesión o del mayor gasto, porque realmente también es una de las grandes beneficiarias de estas dos políticas, por lo tanto, por cierta naturaleza, ¿no?, buscaba proteger la dotación, ¿no?, de estas dos partidas, como observamos, reducida, pero no tan reducida como en la propuesta del noviembre del año 2012, lo que se puede también considerar como cierto logro, ¿no?, de este grupo de países, ¿no?, en este caso. También, pues claro, grandes cambios respecto al presupuesto anterior, 2007-2013, y bueno, un poco las propuestas o los rifirafes, si me permiten la palabra, dentro de esta negociación. Hay que recordar que el desempleo juvenil era uno de los temas, o sigue siendo realmente uno de los grandes temas problemáticos dentro de la Unión, pero bueno, una de las principales novedades dentro de este marco financiero plurianual 2014-2020 ha sido justamente la creación de un fondo específico para apoyar a las regiones donde el desempleo juvenil superaba el 25%. También hay que decir que dentro de la partida de competitividad para el crecimiento y el empleo, pues esta se centraba básicamente en la contribución al cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 y en la competitividad de las empresas y en especial las pequeñas y medianas empresas. También en cuanto a la política de cohesión, podemos decir que España, pues claro, ha sido uno de los beneficiarios principales históricamente de esta partida y de la política de cohesión, porque se ubicaba desde el año 2010, bueno, en la perspectiva 2000, 2006, 2007, 2013, pues representaba en torno al 25% de totalidad de los fondos, cuando realmente a partir de la perspectiva 14-20 ha sido superada, ¿no?, por países como Polonia, ¿no? No obstante, realmente dentro de esta perspectiva la dotación española pues era de 12% de los fondos totales, por tanto siguió siendo una dotación importante, y además que las regiones menos desarrolladas claramente, por ejemplo, como la región de Extremadura puede ser, ¿no?, en caso español, pues han seguido siendo beneficiarias o principales beneficiarias de los fondos dentro de esta política, ¿no? También en lo que respecta pues bueno, al caso de administración, y eso es una cuestión que creo que es muy, muy, muy interesante, hay que decir que bueno, es una de las partidas que su dotación aumenta respecto a la perspectiva financiera anterior, la perspectiva 2007-2013, y esto principalmente se debe en primer lugar a la entrada de Croacia en la Unión Europea, pero también la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior, es decir, que al final es
es una unidad muy importante, ¿no?, dentro de la Unión, que requiere, pues claro, de su dotación respectiva, ¿no? Pero bueno, también analizando pues estas partidas desde el punto de vista anual, lo interesante es hablar del margen que aparece, margen disponible, ¿no?, lo que aparece una línea abajo. Ustedes se pueden preguntar un poco qué es eso. Hay que recordar que la Unión prevé cierto margen para los imprevistos, ¿no?, entre el límite máximo de recursos propios y el límite máximo de créditos para los pagos, ¿no? Y todo eso tiene una función clara, que es permitir revisar el marco financiero en el caso de necesidad, porque recordemos que al final estas previsiones se realizan por un periodo de 7 años y como vimos, por ejemplo, con el marco financiero actual 21 o 27, el caso de la pandemia, pues claro, todo lo del Next Generation EU, por ejemplo, se negoció a posteriori. Entonces, bueno, pero que hay que decir que se prevé dentro del mismo presupuesto comunitario, pues un cierto margen para estos imprevistos. Y después, pero claro, que en caso de la pandemia obviamente era insuficiente, por tanto se aprobó el Next Generation EU, pero bueno, que desde el punto de vista teórico inicial, bueno, se prevé la existencia de un margen. Y después también otra función de este margen es básicamente contribuir a absorber las consecuencias de un crecimiento económico menor del previsto de los Estados miembros, ¿no? Siempre contar un poco con un dinero, digamos, no quiero decir guardado, pero efectivamente con un margen de dinero que realmente permita cierta flexibilidad, ¿no?, del presupuesto, ¿no? Y aquí esto se ve claramente si analizamos, por ejemplo, el presupuesto anual para el año 2020. Ustedes pueden ver que hay una cierta diferencia entre compromisos, es decir, el techo máximo de gasto, y realmente lo que se ha pagado, los pagos realizados, ¿no? Entonces, este margen que aparece justamente es el que nos permite esta flexibilidad, ¿no?, y nos da cierta libertad de acción. En cuanto a las partidas de ingresos, hay que decir que bueno, esto es una cuestión muy sonada desde siempre, es decir, que dentro de la Unión se habla, pues, de incorporar nuevas fuentes de ingresos propios. Una de ellas es la famosísima tasa Tobin, la tasa de transacciones financieras, que ha sido promovida por la Comisión Europea a partir del año 2011, mediante la cual básicamente se buscó gravar con el 0,1% a las transacciones con acciones y bonos y con 0,01% a las operaciones con derivados, ¿no? Y que esta tasa, ¿no?, incluía también un llamado principio de residencia, es decir, que se pagara siempre o que pagara siempre una de la parte de la transacción que esté establecida en uno de los países miembros participantes, ¿no?, que hayan aprobado esta tasa con independencia de dónde tenga lugar la operación. Hay que decir respecto a esta tasa que hay países que sí que han llegado a aprobarla, lo que pasa que es verdad que eso no llega ni a la mitad realmente de todos los países miembros, lo que dificulta muchísimo realmente la percepción de este recurso como un ingreso propio, ¿no?, y mucho menos para poder incluirlo como dentro del margen de los tratados como tal. Pero bueno, después también lo que respecta a la contribución de España al presupuesto de la Unión Europea dentro del presupuesto 14-20, tenemos que recordar que este ha sido menor que en el periodo actual o anterior, es decir, en 2007-2013, y esto se debió principalmente a que el presupuesto en sí, de manera global, era un presupuesto menor respecto al anterior, es decir, correspondiente a la perspectiva 2007-2013. También observamos que Alemania y Dinamarca pues recibieron un nuevo cheque anual, es decir, igual que lo tenía Reino Unido, pues bueno, estos también tenían una cierta
rebaja, ¿no?, lo que respectaba a la aportación a las arcas públicas comunitarias, por lo tanto, bueno, recibían en este caso un nuevo cheque, y el cheque holandés, austríaco y sueco ha sido reducido, ¿no? Entonces, en este caso, claro, estos países, pues, dentro de la perspectiva 14-20, se vieron, digamos, de alguna manera obligados a aportar más a las arcas públicas comunitarias. Por tanto, claro, en caso, como es lógico, en caso español, pues ha sido beneficiado, ¿no? En cuanto a las demás o nuevas fuentes de financiación, pues también hablamos siempre del tema del IVA, ¿no?, y el tema de simplificar el IVA y además coordinar este impuesto sobre el valor añadido más desde la Unión Europea y convertirlo realmente en uno de los bueno, realmente ya lo es, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que se trata es de simplificar esta fuente de ingreso propio. Y por otro lado también tenemos las nuevas fuentes de financiación, efectivamente, que son las propuestas que ha ido realizando la Unión Europea, la Comisión Europea, perdón, que tienen que ver también con las grandes prioridades y las líneas de trabajo nuevas que se implantan dentro de la Unión, y eso lo vemos claramente también con los objetivos, ¿no?, que ha marcado la Comisión Europea de la Ursula von der Leyen. Y allí podemos destacar, por ejemplo, el 20% de los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión, o la contribución nacional calculada sobre la base de los residuos de envases de plástico no reciclados en cada uno de los Estados miembros, que es decir, eso tiene que ver claramente con el Pacto Verde Europeo y la transición ecológica. Y también, por otro lado, de las propuestas es un tipo de referencia del 3% aplicado a una nueva base imponible, consolidada, común del impuesto sobre sociedades, ¿no?, que es otro de los grandes presupuestos dentro de la política fiscal de los Estados miembros, pero que realmente a nivel comunitario no se llega a recaudar ni contemplar hasta ahora de una manera más, digamos, sólida, ¿no? Y después, claro, hay que decir que la Comisión también, respecto a estas tres nuevas propuestas, pues ha hecho una estimación diciendo que estos nuevos recursos propios pues representarían aproximadamente el 12% del presupuesto total de la Unión Europea. Es decir, sería una aportación muy elevada, ¿no?, dentro del presupuesto comunitario, como no, que podía realmente reajustar de manera significativa la relación entre todos los recursos propios de la Unión. Lo que respecta también un poco, y volviendo al tema de España, dentro del marco financiero plurianual 2014-2020, cómo ha quedado realmente la situación española dentro de este marco, cuáles son los principales hitos para España, pues hay que decir que nuestro país pues seguirá siendo, o siguió siendo, beneficiario neto, más bien dicho, dentro de este marco financiero plurianual, que la aportación española al presupuesto de la Unión era de alrededor de 8%. También que dentro de este proceso de negociación tan duro como hemos comentado, pues se logró defender las preferencias realmente nacionales, que eran relacionadas sobre todo con las política de cohesión social, territorial, ¿no?, y económica, y también la política agrícola común. Y después que en referencia a la famosa negociación de noviembre del año 2012, una cumbre fallida, pues se ha logrado realmente mejores resultados, ¿no?, de los que se proponían en esta cumbre de noviembre, que se suponía que iba a ser la definitiva, ¿no? Y como pueden observar aquí, pues la política agrícola común y la de cohesión económica, social y territorial, pues conformaron las dos principales fuentes de ingresos para España desde el marco financiero plurianual comunitario.
Además, pues bueno, aquí España lo que ha logrado es una ayuda a las regiones especialmente afectadas por la crisis económica muy severa, y recordemos que ha golpeado fuertemente a la economía española, especialmente las regiones como Extremadura, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla-La Mancha. También logró mantener las dotaciones para ciudades fronterizas remotas, en este caso, claro, Ceuta y Melilla, que son casos muy particulares dentro de la Unión, pero que España pues dispone de ellos, también sus regiones ultraperiféricas, en este caso Islas Canarias, y también, como hemos hablado, lograr una ayuda a las regiones afectadas por el desempleo, ¿no? En cuanto a las regiones de transición, pues claro, se ha logrado mantener el 60% de la ayuda anterior, de la anterior perspectiva financiera, lo que también implicó un amplio logro, y también se estableció un fondo de desempleo para los jóvenes, que en parte se financiaba a través del Fondo Social Europeo. También hay que decir bueno, otro de los logros es una inversión, o ha sido una inversión adicional para el desarrollo rural español, una inversión de 500 millones de euros. También acciones referentes a la lucha contra los efectos negativos de la crisis que afectaron a la producción agrícola o la distribución dentro de este sector, lo que claramente se enmarca dentro de la política agrícola común. Y después también recordemos la mayor flexibilidad entre los pilares de esta política, permitiendo realmente la movilidad de fondos entre los diferentes pilares para su mayor aprovechamiento a lo largo de las perspectivas financieras. En caso del tema de seguridad y ciudadanía de esta partida, se obtuvo más recursos para la cooperación policial y judicial, y también en cuanto a las sociedades insulares, en referencia al tema de migración, ¿no? España ha logrado, pues claro, también un enfoque especial sobre este asunto. Aquí podemos ver la evolución de la aportación española al presupuesto general de la Unión Europea y al Fondo Europeo de Desarrollo, de acuerdo según los años y las diferentes partidas. Es una tabla pues proporcionada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y también lo mismo, pero en el caso del año 2017, bueno, aquí en concreto vemos la estimación del saldo financiero, ¿no?, entre España y la Unión Europea, que observamos que para este año 2017 ha sido positiva. Aquí vemos la misma evolución de saldo por años, que observamos que, claro, que como hemos dicho, que aunque el presupuesto realmente, o el marco financiero plurianual, como bien dice el nombre, pues es plurianual, el techo de gasto se marca para un periodo de tiempo. Después el presupuesto se implementa de manera anual, como hemos dicho, y aquí podemos ver pues la evolución, ¿no?, del saldo financiero en el periodo indicado, y también en la siguiente tabla, pues en el periodo entre el año 2016 y el año 2021. Lo que sí es muy interesante también es ver la aportación y las transferencias recibidas y previstas de la Unión Europea en función de las políticas, o bueno, diferentes instrumentos financieros de las políticas, y también justamente respecto a las aportaciones españolas al presupuesto comunitario en función de los recursos propios, ¿no? Y aquí observamos pues que claramente, tal como se indicaba antes, la aportación pues española principal se da a través del recurso de renta nacional bruta, y después también en segundo lugar, pues recursos propios tradicionales y recurso sobre el impuesto sobre el valor añadido. En cambio, lo que respecta a las transferencias recibidas y previstas de la Unión,
pues estas principalmente se producen a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y también otro fondo FEAGA, que es un fondo de la política agrícola común, lo que confirma una vez más la importancia de estas dos políticas para España. Lo mismo podemos observar también en otro periodo de tiempo, año 2006-2021, pero bueno, básicamente aquí observamos el mismo comportamiento, un comportamiento muy parecido respecto bueno, a la aportación española al presupuesto y las transferencias recibidas y previstas desde la Unión Europea. Lo que sí también es muy interesante recordar que, bueno, que el saldo financiero y su evolución y bueno, cuál ha sido realmente la aportación española y transferencias de la Unión, igual es el saldo financiero. Aquí lo importante de este gráfico realmente es destacar el despunte del año 2020-2021, lo que claramente tiene que ver con la aprobación de, bueno, en primer lugar, de un nuevo marco financiero plurianual, pero dentro de este marco la importancia del Next Generation EU y como el efecto de la crisis por pandemia de COVID-19 y, bueno, un poco la respuesta coordinada de la Unión frente a este asunto que claramente no tiene precedente ni, digamos, ni la pandemia en sí y la crisis que ha causado, ni también la respuesta o el cambio de actuación de la Unión, de un cambio de 180 grados en comparación con la anterior crisis económica, financiera y presupuestaria, que recordemos que también, pues eso, respecto a la crisis del año 2007-2008, pues ha sido una actuación marcada por austeridad y recortes. En cambio, actualmente observamos una actuación marcada por las políticas expansivas, ¿no? Y de inyección de dinero en la economía. Por tanto, vuelvo a decir, es un cambio tremendo de la óptica, ¿no? Y la actuación comunitaria que no tiene precedente, y eso claramente también se ve en la configuración del propio presupuesto financiero plurianual y de manera en la que se negocia, que vuelvo a decir, respecto al presupuesto 14-20, ha sido un presupuesto que ha costado muchísimo aprobar, que ha sido fuente de, digamos, de mucha disputa entre los Estados miembros y después también entre los Estados miembros reunidos en el Consejo y el Parlamento Europeo, que tenía que dar la luz verde a este proyecto, digamos, austero realmente, ¿no? En comparación con la anterior perspectiva financiera 2007-2013. En conclusiones, hay que decir que efectivamente el marco financiero plurianual 2014-2020 ha sido un marco, un presupuesto claramente austero, un presupuesto marcado de una manera muy significativa por la situación económica y política de la Unión y la severa crisis económica, financiera y presupuestaria que ha vivido la Unión en sus momentos. Aún así, dentro de estas perspectivas financieras, España siguió siendo el beneficiario neto, lo que se puede, vuelvo a decir, afirmar como un enorme logro de la delegación española. También es verdad que es la primera vez que el marco financiero ha sido la primera vez que el marco financiero plurianual ha sido reducido, es decir, en comparación con el marco financiero plurianual anterior. Como les dije, desde el año 88 observamos una tendencia creciente, por tanto es verdad que el hecho de reducir el presupuesto plurianual por primera vez respecto a sus presupuestos correspondientes en los años anteriores ha creado bastante revuelo, sobre todo también revuelo mediático, ha sido una cuestión muy sonada. Después, que dentro de este presupuesto, aunque reducido, aunque austero, las partidas históricas, es decir, la política de cohesión y la política agrícola común, estaban a salvo, lo pongo entre comillas, porque como observamos a través de las diferentes tablas, pues las partidas o los fondos asignados a estas
partidas han sido reducidas respecto no solamente bueno, han sido reducidas respectivamente a la propuesta de la Comisión, pero que dentro de la negociación el grupo de los países de amigos de cohesión en el gasto mayor han logrado forzar, ¿no?, cierta protección económica de estos rubros, ¿no?, al final siendo ellos también los principales beneficiarios de ellos. También observamos mayor flexibilidad. Es verdad que los estados se dieron cuenta claramente de que el presupuesto era austero, por tanto lo que se buscó asegurar desde el punto de vista de su ejecución una mayor flexibilidad de implementación y aprovechamiento de estos fondos, justamente para poder asegurar un supuesto aprovechamiento o bueno, disfrute, ¿no?, de estos fondos por parte de los Estados miembros. Y aquí, como el ejemplo, de nuevo, pues hay que nombrar esta posibilidad de movilidad de fondos, por ejemplo, entre los pilares de la política agrícola común, con el objetivo justamente de su mayor gasto y aprovechamiento a nivel nacional. También hay que decir que, por tanto, este presupuesto se convierte en un presupuesto de gobernanza, no es tanto un presupuesto redistributivo como ha sido siempre o como han sido siempre los presupuestos comunitarios hasta la fecha, pero no hay que olvidar que la opinión pública consideró este marco financiero plurianual como un claro fracaso en el fondo, porque lo que sí que se pedía es justamente una cierta relajación de las reglas, ¿no?, y unas políticas expansivas de gasto, ¿no? Entonces se pretendía o se buscaba o se esperaba que esto se iba a poder dar de alguna manera a través del presupuesto comunitario, cuando realmente después se vio que no, que ha sido un presupuesto claramente austero y un presupuesto reflejo de una vez más, la realidad política y económica que se vivía dentro de la Unión. De hecho, el propio Parlamento ha criticado inicialmente mucho la propuesta, ¿no?, que ha salido del Consejo de la Unión Europea, pero que realmente después se entiende por la presión política y del tiempo y la necesidad enorme realmente de aprobar este presupuesto y poder darle salida y poder empezar a aprovechar estos fondos, pues se ha visto obligado, en definitiva, a firmarlo, ¿no?, a aprobarlo, aunque logrando ciertas mejoras respecto a la propuesta inicial del Consejo. Bueno, por mi parte, respecto a este tema, eso sería todo. Como siempre, pues quedo a su disposición para aclarar cualquier duda y cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Recordarles también que el próximo día, la siguiente sesión, vamos a seguir con este tema. No nos vamos a salir del marco de los presupuestos comunitarios. Vamos a hablar de la perspectiva financiera 2021-2027 y este nuevo marco financiero plurianual actualmente vigente, y también lo que haremos es centrarnos de una manera muy concreta y específica sobre el Next Generation EU, su importancia y realmente su relación también con el presupuesto de la Unión. Por tanto, de nuevo, me gustaría darles las gracias y de nuevo pues reiterarles que queda a su total disposición para resolver cualquier duda o pregunta que puedan o que quieran plantearme sobre lo que hemos visto en la sesión de hoy. Muchas gracias.